Hola a todos y bienvenidos al curso de conjuntos. En este video vamos a aprender lo que es la determinación de conjuntos por extensión y comprensión. Bueno, empezaremos con el concepto de lo que es determinar un conjunto. Determinar un conjunto simplemente significa que tenemos que aclarar o especificar quiénes son los elementos del conjunto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para aclarar o especificar quiénes son los elementos del conjunto, eso lo podemos hacer de dos maneras: por extensión y por comprensión. Veamos un ejemplo para ver de qué trata cada uno. Supongamos que nos dijeran lo siguiente: el conjunto V es el conjunto formado por las vocales. A continuación, a partir de este enunciado, vamos a tratar de determinar al conjunto V. Ya sabíamos que determinar un conjunto es aclarar o especificar a los elementos de dicho conjunto. Entonces, si queremos aclarar o especificar quiénes son los elementos para nuestro ejemplo, una forma de hacerlo sería del siguiente modo. Primero que nada, vamos a colocar el nombre del conjunto y a continuación aperturamos llaves. Dentro de las llaves, vamos a colocar a todos los elementos que conforman dicho conjunto. En este caso, como nos dicen que este conjunto es el conjunto formado por las vocales, entonces justamente vamos a colocar aquí a todas las vocales. Cerramos llaves y de esa manera ya hemos determinado el conjunto. El solo hecho de aclarar o especificar quiénes son los elementos nos da a entender de que hemos determinado el conjunto. Ahora, esta no es la única forma en la que se puede determinar un conjunto. También lo podemos hacer de otra manera. De manera similar, primero que nada colocamos el nombre del conjunto y a continuación aperturamos llaves. Ahora, en este modo, para poder aclarar o especificar quiénes son los elementos de V, lo que vamos a hacer es colocar una característica común que compartan todos sus elementos. Del enunciado que nos dice que el conjunto V es el conjunto formado por las vocales, podemos deducir que una característica que van a compartir todos los elementos de este conjunto es que justamente todos esos elementos van a ser vocales. Entonces podemos colocar esa característica aquí adentro. Sabemos que el conjunto V, una característica de todos sus elementos es que justamente son las vocales. Cerramos llaves y mira, date cuenta que en este caso también estamos aclarando o especificando quiénes son los elementos de este conjunto. Pero obviamente lo hemos hecho de una manera distinta a lo que habíamos visto por aquí. Ya nos damos cuenta que para determinar un conjunto lo vamos a poder hacer de dos maneras diferentes. Cuando nombramos a cada uno de los elementos, decimos que estamos determinando el conjunto por extensión. Por otro lado, cuando solamente nombramos la característica común que comparten todos esos elementos, podemos decir entonces que estamos determinando el conjunto por comprensión. Bueno, vamos a ver más ejemplos para poder entender mejor todo esto. Pero antes quiero hacer un pequeño comentario. En lo que es comprensión, a veces se utiliza lo que es lenguaje matemático. Ese lenguaje matemático más o menos tiene esta forma. Se utiliza una serie de letras o variables. Esto ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero primero vamos a entender bien lo que es extensión y comprensión. Vuelvo a repetir, de todas formas lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Para el siguiente ejercicio nos dicen que el conjunto D está formado por los días de la semana. De acuerdo a ello, si quisiéramos determinar por extensión este conjunto, tendríamos que nombrar a cada uno de los elementos que lo conforman.
De ese modo sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, si quisiéramos determinar este mismo conjunto, pero por comprensión, sabemos que en ese caso tendremos que señalar una característica común que posean todos los elementos. Y obviamente la característica común que poseen todos estos elementos es que todos ellos vienen a ser los días de la semana. De esa manera ya hemos determinado al mismo conjunto por extensión y por comprensión. Recuerda que también para determinar por comprensión podemos utilizar un poco de lo que es lenguaje matemático. Básicamente estas dos formas vienen a ser lo mismo, pero ya en un ratito vamos a ver bien de qué se trata este lenguaje. Para el siguiente ejemplo, nos dicen que el conjunto R está formado por números impares menores a 10. Si quisiéramos determinar este conjunto por extensión, tendríamos que nombrar a cada uno de los elementos. Los números impares menores que 10 vienen a ser 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora, si este mismo conjunto lo quisiéramos determinar por comprensión, en ese caso tendríamos que señalar una característica común que posean todos los elementos de ese conjunto. Bueno, obviamente la característica común que poseen todos estos elementos es que todos ellos son los números impares menores a 10. Es justamente esa característica la que colocamos aquí para poder determinar ese conjunto por comprensión. También aquí tenemos que tener presente que se puede determinar por comprensión utilizando lo que es lenguaje matemático. Recuerda que ambas expresiones vienen a ser lo mismo. La diferencia es que aquí hemos utilizado palabras y aquí hemos utilizado lo que es el lenguaje matemático. Pero en ambos casos se ha determinado al mismo conjunto por comprensión. Ahora vamos a ver qué significa este lenguaje. Para seguir entendiendo los conceptos, vamos a ver ahora un poco más de lo que es comprensión. Ya habíamos señalado que determinar por comprensión quería decir que tenemos que mencionar una característica común que posean todos los elementos del conjunto. Eso también habíamos visto que se puede hacer de dos formas. Podríamos utilizar palabras simples, como por ejemplo aquí, estamos diciendo que el conjunto V es el conjunto formado por las vocales. Pero también podemos hacer lo mismo utilizando lo que es lenguaje matemático. Ahorita vamos a ver de qué se trata específicamente este lenguaje. Lo que quiero que quede claro es que para determinar por comprensión lo hacemos de dos maneras distintas. En una utilizamos palabras simples y en la otra utilizamos lo que es lenguaje matemático. Pero básicamente viene a ser lo mismo. En el primer caso, si yo quisiera llevar este conjunto a extensión, sería muy fácil, porque básicamente es entender lo que nos dice este enunciado. Nos dice que el conjunto V es el conjunto de las vocales. Por lo tanto, si yo quisiera llevar este conjunto a extensión, simplemente tendría que colocar a cada uno de los elementos que conforman el conjunto. Me dice que son las vocales, por lo tanto yo entiendo de manera rápida y directa que sus elementos son A, E, I, O y U. Pero ahora, ¿qué pasaría si no me dan el lenguaje simple, sino que ahora me den el lenguaje matemático? Para poder llevar yo este conjunto a extensión, primero tendría que traducir este lenguaje. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo traducimos toda esta expresión? Muy fácil. En primer lugar, tenemos esta letra mayúscula, que ya todos sabemos que se refiere al nombre del conjunto. En este caso nos dicen que el conjunto V es igual a todo lo que está aquí adentro. Entonces ya mentalmente, en primer lugar, nos vamos imaginando eso. Primero, el nombre del conjunto. El conjunto V será igual a todo lo que nos digan aquí adentro. Ahora, vemos
a la letra X. La letra X en matemática se utiliza para representar a valores que desconocemos o que no sabemos. Por lo tanto, cuando yo lea todo esto, vamos a empezar diciendo lo siguiente. El conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X. Cuando digo que es un conjunto formado por todas las X, mentalmente yo ya me voy imaginando lo siguiente. Conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X. Quiere decir que yo mentalmente me estoy imaginando que todos los elementos de este conjunto vienen a ser unas X. Recuerda que las X se utilizan en matemática para representar a valores que desconocemos o que no sabemos quiénes son. Entonces yo mentalmente voy imaginando eso. Me dicen que el conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X, o sea, por todos aquellos valores que de momento se desconocen. ¿Cuántos valores son? No lo sé. No lo sé porque todavía no he leído todo el enunciado. De primera mano, lo único que sabemos es que es un conjunto formado por varias X, o sea, por varios valores que se desconocen. Luego, esta barrita se lee de la siguiente manera. Se lee o se tiene que traducir como con la condición de que, o también se puede leer tal que. Entonces, si leemos de corrido, tendríamos que más o menos decir lo siguiente. El conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X, con la condición de que cada X. Completamos la frase de esa manera. Conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X, con la condición de que cada X. Esta última X o incógnita la vamos a leer de esa forma. Vamos a decir cada X. Conjunto V es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es una vocal. De esa manera completamos toda la frase. Entonces mentalmente yo me voy imaginando todo lo que he leído. Conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada una de esas X es una vocal. Si me dicen que la condición para cada una de esas X o de esas incógnitas que tengo es que cada una de ellas es una vocal, entonces mentalmente yo también tengo que ir reemplazando ese dato. Si me dicen de que cada X es una vocal, entonces para la primera X lo voy a reemplazar por una vocal. Puedo poner vocal A. La siguiente X también me dice que tiene que ser una vocal. Entonces la voy reemplazando por la vocal E. Y así tendría que hacer para todas las demás incógnitas que vaya teniendo. Porque eso es lo que me dice este lenguaje. Conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada X es una vocal. Entonces mira, al momento que yo voy reemplazando cada X por una vocal, me doy cuenta que solamente voy a poder reemplazar 5 valores, porque esas son todas las vocales que existen. Por lo tanto, yo voy a entender que, obviamente, este conjunto ya no puede tener más elementos, porque no hay ninguna otra letra que cumpla con la condición de ser vocal. Solamente son 5, ¿verdad? Entonces, como solo son 5 letras que cumplen con la condición de que puedan ser vocal, ya las demás letras tengo que eliminarlas. Entonces, de esa forma cierro las llaves y ya mentalmente, mira que ya he podido definir o he podido transformar a extensión todo lo que me está diciendo este enunciado. Y de esa forma muy fácil ya hemos logrado interpretar todo lo que nos está diciendo este lenguaje. Por lo tanto, con lo que nos vamos a quedar es que ya sea de esta forma o de esta otra, en cualquiera de los dos casos, puedo yo llevarlo a extensión. O sea, puedo saber cada uno de los elementos de dicho conjunto.
Por otro lado, también te quiero recalcar, y ya lo habíamos dicho, que en estos dos casos se había determinado por comprensión. Estas dos expresiones vienen a ser lo mismo. Ya sabíamos que por comprensión quiere decir que tenemos que señalar una característica común que posean los elementos de dicho conjunto. De esa primera forma, aquí estamos señalando esa característica y lo estamos haciendo de una manera, por así decirlo, con palabras directas. Las vocales es la característica que corresponde a los elementos de este conjunto. Aquí también estamos señalando la característica que poseen los elementos del conjunto, pero lo estamos haciendo utilizando un lenguaje matemático. Al decir que el conjunto V es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es una vocal, esta última frase está haciendo hincapié o está señalando la característica que posee cada elemento del conjunto. Es por eso que vienen a ser lo mismo. ¿Está bien? En ambos casos se ha determinado el conjunto por comprensión. Veamos otro ejemplo. Tenemos nuevamente un conjunto expresado por comprensión, pero en este caso solamente nos están dando el lenguaje matemático. Ahora, si yo lo quisiera llevar a extensión, tendría que primero interpretar todo lo que nos están diciendo aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Ya habíamos visto que en primer lugar se tiene el nombre del conjunto. Mentalmente, yo voy imaginándome al conjunto D y diré lo siguiente. El conjunto D es aquel conjunto formado por las X. Sabemos que las X representan valores desconocidos o incógnitas, o sea, valores que no sabemos inicialmente quiénes son. No sabemos quiénes son y tampoco sabemos cuántos son. Eso de manera inicial. Entonces tenemos que el conjunto D es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada una de esas X es un día de la semana. Si me dicen eso, mentalmente yo tengo que empezar a reemplazar los valores. Si me dicen de que cada una de las X es un día de la semana, hago el reemplazo. Mentalmente, esta X lo reemplazaré por el día lunes, porque me están diciendo eso, cada X es un día de la semana. Así proseguiré para los demás valores. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya no hay más días de la semana, por lo tanto tengo que entender que todos ellos vienen a ser los que componen a este conjunto. Por lo tanto, muy fácil la interpretación, ¿verdad? El conjunto D es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada X es un día de la semana. Me imagino primero el conjunto formado por las X y al hacer el reemplazo según lo que me están diciendo, me doy cuenta de que los elementos vienen a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De esa forma muy fácil, si nos pidieran expresar por extensión, o sea, nombrar a cada uno de los elementos, lo haríamos representándolo de esta forma. Continuemos con el siguiente ejemplo. De igual manera, tenemos un conjunto expresado por comprensión. A partir de esto vamos a determinar quiénes vienen a ser los elementos de este conjunto. Ya sabemos que tenemos que ir imaginándonos el proceso de manera mental o en una hoja aparte, como tú desees. Primero empezamos con el nombre del conjunto. Conjunto R es aquel conjunto formado por las X. Ya sabemos que mentalmente me voy imaginando un conjunto que está formado por varias X. Luego me dicen conjunto formado por todas las X con la condición de que cada X es impar. Si me dice de que cada X es impar, mentalmente también voy reemplazando dichos valores. Si me dicen que cada X es impar, voy reemplazando por valores impares a todas esas X
que he tenido de manera inicial. Tendríamos el 7, tendríamos 9. A ver, si ponemos algunos más, el 11, el 13, y así podríamos continuar indefinidamente. Pero además nos damos cuenta en el enunciado o en la expresión un requisito o una condición adicional. Me dicen que el conjunto R es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada X es impar y además me colocan esto. ¿Sabemos que esto cómo se lee? Bueno, tenemos que saber a qué se refiere este símbolo. Este es el símbolo menor. Nos dicen que cada X es menor a 10. Entonces, si ya leemos globalmente todo esto, tendremos lo siguiente. El conjunto R es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es impar y además cada X es menor a 10. Tiene que cumplir estas dos condiciones. La X es impar y además la X es menor a 10. ¿Este X es impar y menor a 10? Correcto. ¿Esta X es impar y menor a 10? Correcto. Este otro valor, impar y menor a 10, también correcto. Y así podemos seguir hasta este valor, que es el 9. Ahora, estos valores que continúan ya no cumplen con la condición. Si bien es cierto, estos valores vienen a ser impares, pero no me cumplen la otra condición que también me exige el enunciado. Me está diciendo que además tienen que ser menor a 10. Estos valores no cumplen con esta otra condición, ya que estos obviamente son mayores a 10 y todos los demás impares que vienen por delante también no van a cumplir con esa condición. Si lo ves de esa forma, ya de manera global te das cuenta que los únicos valores que van a cumplir con la condición de todo este enunciado vienen a ser solamente los de aquí. Por lo tanto, ya con eso yo puedo decir que mi conjunto final van a ser únicamente estos valores. Conjunto formado por las X con la condición de que cada X es impar y además cada X es menor a 10. Los únicos que cumplen con esas condiciones son todos estos valores. Y listo. Cuando ya nombramos a cada uno de los elementos, recuerda que en ese caso se dice que el conjunto ha sido determinado por extensión. Entonces, de comprensión lo hemos llevado a extensión. A continuación vamos a hacer varios ejemplos en los cuales vamos a determinar por extensión o comprensión según sea el caso. A ver, tenemos el primer ejemplo en el cual nos dicen que el conjunto E es aquel conjunto que está formado por las estaciones del año. En este caso debemos de recordar que aquí nos están diciendo una característica de los elementos que posee este conjunto. ¿Cuál es esa característica? Que justamente sus elementos son las estaciones del año. Cuando me nombran la característica de los elementos, yo tengo que determinar en primer lugar que este conjunto está determinado por comprensión. ¿Por qué? Porque me están dando la característica de los elementos. Ahora, a partir de ello, ahora sí vamos a determinar por extensión. Para determinar por extensión, lo que tenemos que hacer es nombrar a cada uno de los elementos de este conjunto. Sabemos que las estaciones del año son obviamente verano, invierno, otoño y primavera. Como ya estamos nombrando a cada uno de los elementos, en ese caso ya este conjunto ha sido determinado por extensión. Siguiente ejemplo. Nos dan el conjunto M y nos dicen que M es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es una letra de la palabra borrador. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que nos están dando una característica común que poseen todos los elementos de este conjunto. Nos dicen que la característica es que todos sus elementos vienen a ser una letra de la palabra borrador.
Como me dan la característica, yo entiendo que este conjunto está determinado por comprensión. Ahora lo que vamos a hacer es determinarlo por extensión. Para determinarlo por extensión, ya habíamos dicho que debemos de interpretar todo esto. Vamos a hacerlo. Conjunto M es aquel conjunto formado por las X. Me voy imaginando o voy colocando en un papel aparte todos esos datos. Recuerda que las X vienen a ser letras, palabras o cosas que desconozco. Conjunto M es aquel conjunto formado por X, con la condición de que cada X es una letra de la palabra borrador. Cuando me dicen eso, yo ya puedo ir haciendo los reemplazos. Cada X es una letra de la palabra borrador. Esta primera X lo puedo reemplazar por la B, O, R, R, A y así, ¿verdad? Hasta completar todas las letras. Una vez que yo he completado todas las X que cumplan con esa condición, ya que tengo todos los valores que cumplen esa condición, puedo decir que ya tengo definido el conjunto. Ahora, lo vamos a colocar aquí por extensión. Cuando determinamos por extensión, se dice que se tiene que nombrar a cada uno de los elementos del conjunto, que es justamente lo que hemos hecho aquí. Hemos nombrado a cada uno de los elementos del conjunto. Entonces simplemente todo se resuelve a que vamos a copiar todo lo que tenemos por aquí. Tenemos la letra B, la letra O, la letra R. Ahora aquí es donde viene el detalle. Mira cuántas R tengo aquí. Tengo 3 veces la letra R, pero en conjuntos yo no puedo repetir un elemento varias veces. Esa es una regla que tenemos que cumplir. Recuerda que en conjuntos no podemos repetir un elemento varias veces. Este elemento se está repitiendo 3 veces. Como se repite 3 veces, tengo que anular los que me están sobrando, por decirlo de alguna manera, y solamente me quedo con un valor, ¿ok? Entonces me quedo con un único valor. Siguiente elemento vendría a ser el elemento A, el elemento D, y mira, la O ya lo había colocado por aquí, y se está repitiendo aquí la O. La O se repite 2 veces, pero estamos diciendo que en conjuntos un elemento no se puede repetir varias veces, solamente se debe de colocar una única vez. Es por ello que ya no voy a colocar otra vez la O y simplemente ya me quedaría con todas estas letras. ¿Ok? De esa manera cierro el conjunto. Tengo todas aquellas letras que conforman la palabra borrador sin repetir ninguna. Ya hecho eso, puedo decir que este conjunto ahora sí está determinado por extensión. ¿Por qué? Porque aquí se está nombrando a cada uno de los elementos que conforman el conjunto. Ahora veamos este ejemplo. Tenemos el conjunto J, cuyos elementos son Mario, Miguel, Manuel, Mariana, Mónica, y al final nos han colocado unos puntos suspensivos. ¿Qué quieren decir estos puntos suspensivos? Lo que quiere decir es que toda esta lista va a continuar indefinidamente. Es decir, se tiene mucho más elementos, pero no los han colocado por motivos de espacio o por motivos de simplicidad. También puede ser porque no se sabe a ciencia cierta cuántos elementos puedan ser. En esos casos, por motivos de espacio, por simplicidad o porque no se va a saber a ciencia cierta cuántos elementos puede tener todo este conjunto, lo que se hace es poner los puntos suspensivos. Ahora, otra cosa que debemos también de darnos cuenta aquí es que los elementos que nos están mostrando, todos ellos vienen a ser nombres de personas. Y además, estos nombres, todos ellos empiezan con la letra M. Mario, Miguel, Manuel, Mariana, Mónica, son nombres de personas que empiezan con la letra M. Entonces, a partir de allí, yo también debo de entender que todos los elementos que no me están colocando y que están representados por los puntos suspensivos, también van a tener que ser nombres de personas
que empiecen con la letra M. ¿Ok? Eso es lo que debemos de más o menos entender a partir de lo que nos están dando. ¿Correcto? Ahora, lo que tenemos que también saber de primera mano aquí es tratar de ver si este conjunto está determinado por extensión o por comprensión. Ya sabemos que por extensión se nombra a cada uno de los elementos. En este caso, eso es lo que están haciendo. Están nombrando a cada uno de los elementos, uno por uno. Si bien es cierto, no colocan todos por temas de espacio, sin embargo, están nombrando a cada uno de los elementos. Cuando se nombra a cada uno de los elementos, sabemos que el conjunto está determinado por extensión. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es determinar este mismo conjunto, pero por comprensión. Para determinar por comprensión, sabemos que debemos de nombrar una característica común que compartan todos los elementos. Para hacer eso, vamos a utilizar en este caso lo que es lenguaje matemático. Diremos que el conjunto J es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es un nombre de persona. Colocamos así. Cada X es un nombre de persona. Y además también debemos de señalar de que cada nombre comienza con la letra M. Entonces vamos a completar la frase. Cada X es un nombre de persona que empieza con la letra M. Y listo. Ya hemos nombrado la característica común que poseen todos los elementos de este conjunto. De esa forma podemos decir entonces que hemos determinado el mismo conjunto pero por comprensión. Vamos a ver ahora este ejercicio que es un poquito más elaborado, un poquito más complicado. Si te das cuenta, se utiliza más lenguaje matemático, pero no te preocupes porque simplemente es cuestión de saber interpretar bien todos estos símbolos. Y es fácil. Primero que nada debemos de saber para este ejemplo si está determinado por extensión o comprensión. Obviamente en este ejemplo no nos están nombrando a cada uno de los elementos del conjunto, por lo tanto no será por extensión. En cambio sí nos están dando la característica o características comunes que poseen todos los elementos. ¿Está bien? Como nos están dando las características que poseen todos los elementos, utilizando el lenguaje matemático, diremos que en este caso el conjunto ha sido determinado por comprensión. Ahora lo que tenemos que hacer es determinarlo por extensión. Ya sabemos que lo primero que hacemos es imaginarnos, o también lo que podemos hacer es trabajarlo en una hoja aparte. Debemos de leer toda la expresión de la siguiente manera. El conjunto A es aquel conjunto formado por las X. Eso ya sabemos que debemos de interpretarlo de esta forma, ¿verdad? Conjunto formado por las X, o sea, conjunto formado por valores que se desconocen. Pero con la condición de que cada X, y aquí viene la cuestión, saber leer todo esto. Ya habíamos visto lo que es pertenencia en el video anterior. Esto se lee como pertenece. Y este símbolo, que es como una N mayúscula, se lee como números naturales. Entonces, lo que nos dicen en esta parte es que cada X pertenece a los números naturales. Nosotros sabemos que los números naturales, ¿quiénes vienen a ser los números naturales? Vienen a ser el 1, el 2, bueno, algunos autores también consideran al 0 como natural. Eso ya tendrías que preguntarle a tu profesor cómo es que él lo considera. Porque vuelvo a repetir, algunos autores consideran al 0 como número natural, pero hay otros que no lo consideran como número natural. Generalmente, no en todos los casos, los números naturales vienen a ser desde el 1 en adelante. El 1, el 2, el 3,
el 4 y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, en tu caso específico tendrías que preguntar a tu profesor si es que él está considerando al 0 como natural o no. Generalmente no se lo considera como número natural. Entonces, sabemos que los números naturales vienen a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta aquí tenemos eso. Cada x pertenece a los números naturales. También podemos leer cada x es un número natural. Si nos dicen que cada x es un número natural, en nuestro ejemplo o en nuestra hojita aparte que estamos elaborando el diagrama, vamos reemplazando cada uno de esas x. Nos dicen que cada x es un número natural, entonces vamos reemplazando. Una x puede ser el 1, otra x puede ser el 2, otra x puede ser el 3, y así. Podría tener el 4, el 5, el 6 y así indefinidamente. Pero antes vamos a ver qué cosa más nos está diciendo todo el enunciado. Nos dice que el conjunto A es aquel conjunto formado por las x con la condición de que cada x es un número natural. Y además, cada x es menor a 6. Si me dice que cada x es un número natural y además cada x viene a ser un número menor a 6, entonces otros valores que cumplen con esa condición puede ser el 4 y puede ser el 5. El 6 ya no cumple con la condición, ¿cierto? Porque el 6 obviamente no es menor a 6. El 6 es igual a 6. No podría ser. El 7 tampoco podría ser porque obviamente ya sería un número mayor a 6. Tampoco podría ser el 8. En conclusión, los únicos valores que cumplen con estas dos condiciones son estos 5. Son números que son naturales, pertenecen a los números naturales y además todos ellos son menores a 6. Por lo tanto, cuando yo determine por extensión, o sea, cuando nombre a cada uno de los elementos de este conjunto, vendrían a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y de esa manera ya he determinado el conjunto por extensión. ¿Correcto? Así de sencillo. Veamos ahora el último ejemplo. Tenemos el conjunto B que está formado por enero, febrero, nos ponen puntos suspensivos y al final se cierra con el mes de junio. En primer lugar debemos de entender qué significan estos puntos suspensivos. Ya lo habíamos dicho. A veces se colocan puntos suspensivos por temas de simplicidad o de porque no alcanza el espacio o porque no se sabe muy bien cuántos elementos vienen a ser. En este caso, ¿qué debemos de entender? Obviamente se debe de entender que estos puntos suspensivos están representando a los meses que están entre febrero y junio. ¿Por qué? Porque obviamente todos los elementos vienen a ser los meses del año. Enero, febrero, aquí estaría marzo, abril, mayo, que no los han colocado por tema de simplicidad. Ese sería el caso. Y terminaríamos con junio, ¿verdad? Ese sería todo el conjunto. Ahora, observamos también en este ejemplo que están nombrando a cada uno de los elementos. Se está nombrando a enero, a febrero. Aquí obviamente se está representando por puntos suspensivos, pero en general están nombrando a todos los elementos de este conjunto. Cuando se nombra a todos los elementos, se dice que el conjunto ha sido determinado por extensión. Veamos ahora cómo ese conjunto se determina por comprensión. Para determinar por comprensión sabemos que debemos de señalar o mencionar una característica común que posean todos los elementos. ¿Quiénes vienen a ser todos los elementos desde enero a junio? De enero a junio, todos esos elementos cumplen con la siguiente característica. Todos ellos vienen a ser los 6 primeros meses del año. ¿Cierto, verdad? Todos estos elementos vienen a ser los 6 primeros meses del año. Esa es la característica común que comparten cada uno de esos elementos.
Por lo tanto, ya podemos decir que, como hemos señalado la característica, el conjunto ha sido determinado por comprensión. Bueno amigos, espero que el video les haya podido ser de utilidad. Recuerda que el link del curso completo de fracciones lo voy a estar dejando en la caja de descripción. Asimismo te agradecería puedas suscribirte, darle like, compartir y comentar, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video.